Buenas tardes, mi nombre es Cristian Romero, soy ingeniero eléctrico de la empresa Arriendos QVM y hoy les haré una exposición general acerca del equipo analizador de calidad eléctrica y energía Fluke 435 Serie 2. Bueno, en este video vamos a tratar los siguientes puntos que veremos en la imagen siguiente. Como primer punto tenemos la descripción general del equipo. Un segundo punto, sus medidas preventivas de seguridad. Tercer punto, teclado y funcionalidades. Cuarto punto, accesorios e instalación del equipo. Y para finalizar, uso de software y descarga de datos. Tanto el propio instrumento como sus accesorios son muy robustos y seguros a la hora de trabajar, ya que su sonda perimétrica tiene unas características principales que puede medir desde 0,5 a 6000 A y sus cables de prueba desde 1 volt hasta 1000. Además, el propio instrumento es un clase A, ya que es muy preciso y está en conformidad con la norma IS 61000-4-30. Las aplicaciones de estos analizadores son muy versátiles en cuanto a sus rangos de mediciones, ya que cuentan con una gran cantidad de variables eléctricas. Entre sus usos principales, en cual Fluke 435 puede medir son análisis de energía, detección y solución de problemas, mantenimiento preventivo de seguridad, análisis a largo plazo, estudios de equilibrios de cargas de fases, eficiencia de inversor de potencia y por último, cuantificación monetaria de la energía, que es básicamente dentro de sus funciones una calculadora de pérdida de energía. Algunos de los ejemplos que podemos encontrar en nuestra red eléctrica son: si se necesita saber la potencia real de una planta industrial con el fin de economizar planes de energía, o si se necesita resolver problemas de suministro de tensión y requerimos mediciones 24 horas por 7 días o 15 días, o nuestros equipos electrónicos que están conectados a la red están teniendo problemas y esto puede ser debido a mediciones de armónicos y o transientes, o por último, si nuestros artefactos de iluminación están teniendo mucho problema de recambio, esto puede ser debido a flickers. En esto y en otras situaciones, el instrumento Fluke 435 puede solucionar en terreno. Las medidas de seguridad siempre son acorde al trabajo que estemos realizando. Si bien el instrumento no es un equipo que invada la red, es importante considerar los elementos de protección personal adecuados. Por ejemplo, si estamos en una sala eléctrica y queremos conectar el equipo en un tablero eléctrico, será necesario los siguientes PPs: guantes, zapatos, casco, antiparras, herramientas dieléctricas, entre otros. También es importante no trabajar solo en estas situaciones, ya que un compañero nos puede apoyar en caso de cualquier riesgo de electrocución, ya que estamos en constante cercanía de las barras y conductores energizados. Por tanto, siempre es importante contar con este tipo de compañía. Recuerde que la seguridad de usted y la de sus trabajadores es la más importante. Bueno, ahora nos dirigiremos al uso del teclado. Como primera parte tenemos esta fila de botones en color azul que significan F1, F2, F3, F4 y F5, donde podemos entrar a los submenús o seleccionar. En este costado tenemos tres botones. El primero es Scope, donde podemos visualizar de manera paralela nuestras mediciones con un visualizador oscilograma. El segundo botón es la tecla menú, donde tenemos un conjunto de funciones donde agrupa varias variables eléctricas. Y el tercer botón es la tecla Logger, donde tenemos un personalizado de funciones, donde yo puedo elegir dentro de una gran cantidad de variables eléctricas que quiero medir. En este costado tengo la tecla Setup, que es básicamente las configuraciones
previas y las configuraciones generales del equipo. Puede ser la hora, la fecha, el tipo de conexión, etc. El segundo botón es Memory, donde yo puedo editar, ver o eliminar una medición. Y el tercer botón tenemos una captura de pantalla, que esto lo podemos realizar en plena medición. En el centro tenemos 4 botones, que básicamente el desplazamiento de la interfaz del instrumento, que tenemos izquierda, derecha, arriba y abajo, y la tecla Enter, que es básicamente entrar o seleccionar. Y para finalizar tenemos el botón de encendido y apagado del instrumento, y en último botón el botón de retroiluminación, donde yo puedo aclarar o bajar la intensidad de iluminación. Ya que vimos el uso del teclado acerca de qué función cumple cada tecla del instrumento, ahora lo vamos a realizar viendo el instrumento encendido y cómo poder realizar una medición efectiva, dependiendo de lo que nosotros queramos medir. Ahora, una vez encendido el equipo, se nos aparece esta primera plana, donde me dice acerca de los parámetros en la cual va a realizar cualquier medición. Entonces, lo primero que tengo que saber es que yo todos estos datos los puedo configurar. Tengo la primera sección, que es usuario, que como aquí no hay nada es porque no hay ninguna configuración acá, pero yo la podría configurar. Tengo acá el sector de la batería, que en este caso se está cargando, como lo pueden ver. Si yo desconecto, me dice el nivel de carga de la batería, acá, que en este caso está a la mitad. Y lo que ustedes están viendo aquí, que es como la interfaz, que a medida que yo estoy cambiando del propio equipo y se transmite a esta pantalla, es un acceso remoto que es gracias al Power Lock, con una de las funciones que tiene, donde yo lo conecto vía USB desde el equipo hasta el computador. Entonces, tengo esta visual y lo que le sigue es la fecha. La fecha es importante, igual que el horario, para poder realizar una medición efectiva. Si yo no hago esta configuración de poner el día en que quiero, el día que estoy realizando la medición y la hora, al momento de exportar los datos o visualizarlos, si yo necesitaba medir en el horario laboral de un tablero eléctrico o de una industria, de una planta, van a haber cierta incoherencia en cuanto al horario, y eso va a ralentizar el poder visualizar correctamente los datos. Entonces tengo la fecha y la hora, que yo los puedo modificar, junto también con esta tercera fila, que es la configuración del cableado, que de acuerdo al manual de usuario lo llama como conexión de cableado, que se refiere básicamente al sistema de distribución que está operando. Por decir, tengo un tablero monofásico o tengo un tablero trifásico, tengo trifásico en estrella o en triángulo. Flo, que tiene varios tipos de conexión de cableado, que ustedes los pueden averiguar en el manual de usuario oficial de Fluke, donde sale una gran cantidad de conexiones. El más utilizado para un sistema trifásico en estrella, en este caso. Y si yo le llegase a cambiar este tipo de conexión, en esta imagen también cambiaría. Entonces el instrumento hace
una aclaratoria de, ok, ¿quiere conexión en estrella? Esta es la conexión en estrella. En el caso de que el usuario quiera algo como más detallado a lo que se refiere. Luego tengo la frecuencia, que aquí está en 50 Hz, la frecuencia nominal y en la tensión nominal, que es el voltaje. En este caso tengo 400. Y en cuanto a los límites, se refiere al margen normativo en la cual el instrumento va a realizar los cálculos matemáticos de análisis. Cómo va a realizar los PIC, cómo va a realizar los análisis, los informes, cómo va a realizar eh, ciertos resultados que me pueda lanzar dentro de la misma medición o incluso después. El equipo lo va a realizar, o en su electrónica lo va a realizar bajo esta normativa EN50160. Después de esto, yo puedo también configurar lo que son las sondas amperimétricas. Tengo fase y neutro. El tipo de sonda, que para este instrumento son las sondas que vimos en la sección anterior de accesorios, que son las flexibles, las rojas, y el rango de corriente que va a medir el equipo. Esto igual es importante cuando tenemos valores superiores a 300 amperes, que es el predeterminado cuando iniciamos el fluke. Cuando lo encendemos, esto es lo primero que nos aparece. Por tanto, esto va a ser lo primero en su rango de medición. Si fuera más, los valores que quizás arrojaría como resultado serían, no serían acorde a lo que el usuario quiere. Entonces siempre tenemos que fijarnos en toda la configuración que estemos realizando. Y esta es igual de importante. Si por ejemplo tuviera que poner, no sé, 10 amperes y estoy midiendo 100 amperes, el equipo me va a decir, oye, tengo demasiada cantidad de eventos que estoy registrando. Y eso es por una mala utilización acerca de la configuración. Así que ojo con ese tipo de cosas. Luego también tengo el radio de voltaje y de corriente, que yo las puedo configurar. Ahora, esta es la primera plana. Para yo pasar al paso siguiente, una vez que ya tengo configurado esto, con F5 puedo pasar directamente, o el instrumento me va a pasar directamente a la tecla menú de funciones. Pero antes, para yo poder modificar esto, tengo dos opciones. Con F1, que si yo selecciono acá, vamos a seleccionar F1, me aparece el tipo de conexión. Ok, está bien. Y una vez que está bien, F5, ok, y me pasó directamente a la tecla menú, con las distintas funciones de medición. Ahora bien, no tengo solamente estas formas de medir, también tengo la tecla logger, pero el instrumento me lleva directamente al lugar donde es la mayor probabilidad que el usuario utilice, cosa de hacerlo más práctico y simple para la persona que lo utilice. Entonces, la tecla menú es una de las funciones de medición. Tengo dos, y una tercera, que es la de acá, Scope, donde yo puedo visualizar la medición, yo puedo visualizar el tipo de conexión y puedo comprobar las conexiones. Entonces, primero vamos a presentar estas tres teclas
a qué corresponde. Para ello nos vamos a ir al menú que estábamos en delante, pero con la tecla Setup. La tecla Setup, como lo dije anteriormente, es una configuración general acerca del equipo. Aquí yo puedo acceder a la configuración de esta plana. Tengo con estas letras, o sea, con estos botones de F1, presioné sin querer, con F1 a F5, yo puedo entrar a submenú o seleccionar. Entonces, tengo seleccionar, por ejemplo, F1, o sea, F5, que es FAC, retroceder. Yo selecciono, esa es la primera función de las Fs, o puedo entrar a submenú. Por ejemplo, voy a entrar a un submenú de preferencia del usuario, F1, y entro a un submenú de setup, de las configuraciones generales. Aquí tengo, por ejemplo, el idioma, la identificación de la fase, los colores, el nombre del usuario, etc. Vuelvo con F5 y ahora les explicaré estos tres botoncitos de las funciones que son las que al usuario realmente le importa. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Cómo lo estoy midiendo? Si lo estoy midiendo bien, con qué variable eléctrica lo estoy midiendo, entre otros. Tengo Scope. Una vez yo entrando a Scope, yo tengo un oscilograma donde me muestra, como en este caso yo no tengo nada conectado, no me muestra nada. Pero si tuviera un sistema, en este caso que es trifásico, yo tendría tres ondas o formas de onda que están circulando en este diagrama. Y este tipo de oscilograma o este botón yo lo puedo presionar dentro de una medición activa. Si por ejemplo estamos conectando o ya conectamos y estamos haciendo la medición en un tablero eléctrico, yo puedo ver cómo se están comportando las fases en las formas de onda. Puedo ver la distorsión haciéndole zoom con F4. Puedo ver más en detalle cómo se está comportando. Esta es una forma de visualizar el osciloscopio. La otra forma es a través de un diagrama fasorial, que es este. Y en el diagrama fasorial me aparecen algunos datos numéricos como el voltaje de las distintas fases y los ángulos de las distintas fases. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de la conexión, y Fluke lo recomienda así en el manual de usuario, que para las tensiones y corrientes debe haber no recuerdo bien las flechas, pero entre las flechas gruesas debe estar a 120 grados cada una. Por ejemplo, la negra en 0, el azul en 120 y el rojo en 240. Tiene que tener una distancia entre cada una de 120 grados. Y las de corriente o las de tensión, las que son estas más chiquititas, tienen que tener, igualmente están por colores, tienen que tener una diferencia de 30 grados como máximo. Como máximo una distancia de 30 grados. ¿Para qué? Para que la conexión o para comprobar el usuario de que la conexión está bien realizada y teóricamente esté bien eléctricamente. Entonces, esta función nos ayuda a ver si está realizada bien la conexión y si están bien colocadas los conductores eléctricos. Entonces, tiene varias oportunidades de poder observar este tipo de funciones que es Scope. Y esto lo puedo realizar, como dije, en una medición activa o previa a una medición. Otra cosa importante de esto es que yo lo puedo ver en conjunto de las fases, las tres fases juntas. Por ejemplo, si yo voy al oscilograma,
F3. Yo en esta sección yo puedo seleccionar qué es lo que estoy viendo. Ahora estoy viendo voltaje de las tres fases más neutro. Si lo quiero cambiar con F1 lo cambio, corriente de las tres fases más neutro, o si lo quiero ver por cada conductor, neutro, fase 1, fase 2, fase 3, o en este caso como lo tiene determinado en la configuración de este instrumento, A, B o C. También puede ser línea 1, línea 2, línea 3, o línea 1, línea 2, línea 3, A, B y C. Sí, creo que son esos dos formas de ver los conductores. Ya, presenté la primera tecla, que es Scope. La segunda es Menú. La tecla Menú es un conjunto de funciones que, que agrupan diferentes tipos de variables eléctricas, que después la vamos a ver más en detalle con la tecla Login. ¿Cuáles son las variables eléctricas? En total, Fluke dispone de alrededor de 375 variables eléctricas de distintas índoles. Puede ser corriente, puede ser tensión, armónico, pueden ser eh, ángulos, etcétera. Pero en este botón de menú la agrupa conforme a lo que el usuario es probable que lo pueda ocupar. Por ejemplo, tengo tensión, corriente, frecuencia. Algo clásico que se puede medir en un tablero, que es cuánto voltaje estoy teniendo, cuánta corriente estoy ocupando y bajo qué frecuencia se está realizando. Esa es una función donde tengo agrupado lo que es tensión, corriente y frecuencia. Tengo otra función que es fluctuaciones, donde tengo agrupado corriente y tensión, pero en base a corriente, eh, en base a, por ejemplo, voltaje RMS de medio ciclo o corriente RMS de medio ciclo, si no me equivoco. En armónicos tengo diferentes variables eléctricas, lo mismo que en potencia y energía. Entonces, a lo que voy es que toman diferentes variables eléctricas para agruparlo en una función que sea práctica para el usuario y fácil de manejar. Ahora, si digamos que yo entro a esta función, para entrar a esta función, yo solamente tengo que presionar, digamos, el F5, que es OK, y comienza a medir. Eso es muy simple. Entonces, F5, presiono y comienza a preparar la tarjeta de memoria y a grabar. Ya está haciendo la medición. Ya está tomando los valores de voltaje, está tomando los valores de corriente, está tomando los valores de frecuencia. Ya no tengo que hacer nada más hasta que termine mi periodo de medición y extraigo los datos. Esta es la función de menú. Ahora, si yo quisiera explicar un poco más acerca de esto, yo puedo visualizarlo de dos maneras. En general de las funciones de menú. Tengo la primera visualización en datos, que es la variable eléctrica, y el dato numérico en conductor. Por ejemplo, tengo aquí corriente RMS de la fase A, tengo corriente RMS de la fase B, fase C y del conductor neutro.
yo puedo seguir bajando, como tengo esta barra de deslizamiento, yo puedo seguir bajando con el botón hacia abajo, donde puedo ver diferentes variables eléctricas. Como dije, es una agrupación, es una función que agrupa varias variables. Entonces, aparte de la corriente RMS, tengo corriente de Peak, tengo factor de cresta, que me ayudan a poder visualizar de otros ángulos la calidad eléctrica. Ya. Dicho esto, tengo esta función o esta visualización de esta función. Y la segunda visualización es a través de F3, que es una gráfica tendencial. Yo al seleccionar me aparece por distintas fases A, B, C y neutro acerca de cómo se comporta esta variable eléctrica, que en este caso es corriente de Peak. Puedo, con el botón de arriba, puedo ir deslizando distintas variables eléctricas. Aquí estoy en frecuencia, corriente de medios de RMS, voltaje RMS, también voltaje RMS y factor de cresta de corriente. Entonces, con subir y bajar, voy cambiando los distintos datos que me aparecen acá en el numérico. Esto es un poquito de la interfaz que me muestra en general las distintas funciones que tiene menú. Una numérica y la otra tendencial. Ahora, una vez terminada la medición o el periodo de medición y yo quisiera parar la prueba, con el botón F5, con el mismo que inicié, le coloco parar. Y me pregunta, usted quiere parar la medida, pero ¿qué va a seleccionar? Puede seleccionar guardar, puede seleccionar descartar o puede seleccionar cancelar. Entonces, yo con las teclas F, de la F1 a la F5, exceptuando la F3 que no hay nada, yo puedo seleccionar. En este caso, todas las teclas toman una función de seleccionar. Por eso es importante también saber qué función cumplen estas teclas que son en azules. Y entonces, yo con F1 tengo descartar la medición, que es no guardar, y aparte salir. Tengo con F2 descartar la medición, que es no guardar, y reiniciar la medición bajo la misma modalidad de tensión, corriente y frecuencia. Con F4 yo tengo la opción de guardar la medición, que luego de presionar F4 se me deriva a cómo quiero que sea el nombre de la medición, o con F5, que es cancelar, que es básicamente cancelar lo que yo quise hacer recién, que es a lo mejor me equivoqué al presionar F5, entonces con cancelar cancelo lo que solicité y sigue midiendo el equipo. Entonces vamos a guardar, y al guardar me dice el nombre. Recordemos este nombre para verlo después con el botón Memory, que es el que está acá. Cuando entremos a la medición, a la memoria, vamos a ver esta medición. Digamos que es este nombre que es predeterminado que nos lanza el instrumento. MEA 134. Ok, ese es el nombre. Con F5, ok. Y ahí ya está guardada la medición. Esta pantalla que me muestra acá es como una imagen
general de la medición. No significa que está midiendo nada. Simplemente muestra un print o una captura acerca de la imagen de la medición. Entonces, me voy a la plana general con Z y volvemos a la tecla que sigue. Ya presentamos Scope, presentamos menú, ahora falta la tecla Logger. La tecla Logger básicamente es un registrador personalizado de las variables eléctricas que cuenta el instrumento. Aquí yo puedo personalizar los intervalos de tiempo, puedo personalizar la duración, que sea por 7 días, que sea por un día, por una hora, por 15 días, por 30 días, o puedo personalizar qué variable estoy ocupando. Por ejemplo, quiero saber solamente los ángulos de fase, quiero saber solamente la distorsión armónica, quiero saber solamente tensión, quiero ver solamente el voltaje. Entonces, con esta función yo tengo algo muy personalizado a lo que quiera el usuario. Bueno, para seleccionar no tiene que haber una medición activa. Eso es lo primero. No teniendo medición activa, vamos a la tecla Logger y tengo esta primera imagen donde me aparece la memoria, que es la capacidad que tiene mi tarjeta de memoria. Como lo vimos en la sección de accesorios, contamos con una tarjeta de memoria de 32 GB, que es el máximo que se puede ocupar en este equipo. Me dice la disponibilidad que tengo con esta memoria, que también es el máximo, como no tengo mucha memoria. Y me dice el tope de la memoria, 99% libre. Para medir en estos intervalos y en esta duración, tengo para medir 365 días. Luego sigue el nombre de la grabación. Como delante grabamos es el nombre de la medición, que era MEA 134. Este va a ser la siguiente medición, MEA 135. Para cambiar el nombre, yo tengo la tecla F2 para entrar como un submenú donde yo puedo cambiar el nombre. Vamos a presionar F2, que es cambio de nombre, y con las teclas subir y bajar yo puedo cambiar las letras. Puedo poner el número, puedo ponerle símbolos, puedo ponerle espacio, de acuerdo a lo que yo necesito. Por ejemplo, tablero general o TG de, no sé, de subalimentador -1 o tablero de distribución del subalimentador 2, etc. Entonces volvemos a donde a MEA 135. Si fuera este el nombre, ok, con F5, y ahí quedaría el nombre. Luego siguen los intervalos y la duración. Estos dos son súper importantes al momento de realizar una medición, ya que los intervalos son los periodos a los cuales muestra y registra el equipo. Esto es una de las cosas más importantes al medir con la tecla Logger, porque al momento de extraer los datos y visualizarlos, ya sea en el PowerLog o en el Excel, al tener muchos datos, muchos intervalos o muchos registros, puede que nuestro archivo no se pueda ver como queramos operarlos. Por ejemplo, en este caso estoy midiendo 1 minuto por 7 días, digamos con el botón de bajar, que yo quiera medir
por un día, 24 horas, como me lo marca acá. La cantidad de registros que yo voy a tener para esta medición, con intervalos de un minuto por 24 horas, serían 60 por 24. O más simple decir, por una hora, vamos a llegar a una hora. En una hora tengo 60 intervalos, que serán 60 registros que voy a poder visualizar, ya sea en el PowerLog o en el Excel. En cada intervalo, el Fluke realiza un mínimo, un medio y un máximo. Puede realizar, en verdad está realizando muchas mediciones en cada segundo y en cada minuto, que si uno le coloca los intervalos en un minuto, me va a arrojar, dentro de todas esas mediciones de un minuto, me va a arrojar el mínimo más mínimo, el medio y el máximo más máximo de esa variable eléctrica que estemos midiendo. Por ejemplo, si estamos midiendo voltaje, y aquí el voltaje es hasta los 230 o fluctúa ahí dependiendo del lugar, digamos que 230 es el máximo. Y no se pasa de ahí durante un minuto. Fluke me va a decir que en un minuto el máximo fue 230. Si llegase a ser 232, me va a decir que fueron 232 el máximo, aunque haya sido en un segundo, aunque haya sido dentro de ese minuto en el segundo 31. Fluke me va a decir, ok, fueron 232 de tensión. Si por ejemplo estamos dentro de una semana y estamos midiendo cada una hora, tengo 24 lecturas por día, 24 por 7 días. Y en una hora significa que me va a dar el mínimo de tensión, el máximo de tensión y la media de tensión. No me va a dar un registro de cuánto es lo que se movió o cuánto fluctuó dentro de esa hora, sino me va a decir los datos que yo necesito saber, cuánto fue el mínimo, cuánto fue el máximo, cuánto fue la media de esa hora. Ese es el registro que va a salir, ya sea en el PowerLog o ya sea en los datos duros que el Excel. Es importante saber esto porque al momento de previa a la medición, yo tengo que considerar cuántos datos o cuántos registros voy a tener al finalizar. Si yo tengo muchos datos, como les dije anteriormente, se me empieza a ralentizar los archivos, ya sea para visualizarlo en el programa o visualizarlo en un software como el Excel. Personalmente, si incurre entre los datos 1000 a 1500, ya comienza a tener cierta tardanza en la visualización de los archivos. Entonces, traten de ser suspicaces al momento de realizar la medición y ver cuántos registros yo voy a tener al final de la medición. Si voy a tener 60, si voy a tener 500 datos. Entonces, generalmente, si miden por 7 días y yo mido cada 0,05 segundos o cada 1 minuto, voy a tener muchas mediciones. Entonces, tienen que saber cuántas mediciones o cuántos registros yo voy a tener al final del día. Al final de los 7 días, al final de los 15 días, cuántos datos voy a tener. Esto es importante considerar como recomendación.
Ya, una vez pasado esto de los intervalos y el periodo de duración total de la medición, yo tengo dos opciones de iniciar la medición, ya sea ahora e inmediato con Start F5 o en un tiempo predeterminado que yo voy a fijar. Tengo esas dos opciones. Yo puedo poner el año en que va a iniciar la medición, si va a iniciar mañana a las 8 de la mañana, va a iniciar en 3 horas más, va a iniciar en una hora más. Fluke me da esa opción. Por ejemplo, si yo quiero medir a las 12 de la noche y yo no tengo la capacidad de estar a las 12 de la noche para medir, el equipo me da esa opción de, ok, yo comenzaré a medir conectado y todo, comenzaré a medir a las 12 de la noche. Ya presentada esta parte, ahora vamos a entrar a los submenús, al submenú de configuración de variable eléctrica. Esto está ubicado en F1, Setup Readings, entro con F1 y aquí yo tengo tres columnas. Tengo la categoría, que puede ser tensión, puede ser corriente, puede ser potencia. Tengo la segunda columna, que es acerca de las variables eléctricas por cada categoría. Tengo, en este caso, tensión o voltaje. Tengo voltaje RMS, voltaje de peak, voltaje RMS de medio ciclo, voltaje respecto a lo fundamental, etcétera. Todas estas variables son respecto a tensión. Y en la tercera columna yo tengo la selección, que es básicamente lo que yo sí voy a medir. Eso es lo que me está diciendo esta columna. Esto es lo que mediré. Entonces aquí yo tengo, o está predefinida la selección de tensión, corriente, frecuencia, desbalance, tensión de armónica y tensión de corriente. Que eso es predeterminado de fábrica del instrumento. Ahora, si yo quisiera eliminar, los puedo eliminar. Y si yo quisiera agregar más, puedo agregar más. De las categorías tengo todas estas, que es tensión, corriente, potencia, energía de pérdida, tensión de armónico, corriente armónico, potencia armónico, frecuencia. Y tengo los últimos que si sigo bajando con la tecla de hacia abajo, tengo el flicker, desbalance y señal. Flicker es el parpadeo de los artefactos de iluminación. Digamos que yo quiero medir flicker. Centrémonos en esta categoría. Yo estoy midiendo, por lo que aquí sale, tensión, corriente, frecuencia, desbalance y quiero agregar flicker. Para yo agregar flicker, tengo que seleccionar dentro de la segunda columna. Y para irme a la segunda columna, basta con presionar la tecla de derecha, de desplazamiento de derecha, y puedo entrar a la columna. Entonces se me desactiva esta categoría y comienzo a entrar a las variables. Tengo de flicker de corto plazo por 1 minuto, de corto plazo, si no me equivoco, es de 5 minutos y de largo plazo 10 minutos. Ahí pueden corroborarlo en el manual acerca de los tiempos. Pero no es el caso en lo que yo quiero medir. Digamos que yo quiero seleccionar el flicker de corto plazo de 1 minuto. Para seleccionar no es con la tecla Enter, es con la tecla F3, como me dice aquí en la pantalla de agregar. Para agregar, yo selecciono F3 y automáticamente se me va a pasar a la categoría, o sea, a la columna de selección. Que recuerden, esto es lo que el equipo dice, ok, esto yo voy a medir en Logger. Entonces selecciono.
F3 y ahí está seleccionado. Todas estas funciones o todas estas variables, después cuando yo haga la medición, extraiga los datos, yo tengo tanto en el PowerLog como en el Excel. En el Excel está un poco más, está mejor visualizado lo que yo quiero expresar ahora. Y en el PowerLog también se puede ver. Están las variables eléctricas. Pero las variables eléctricas se van a presentar como una columna o como una fila. Después, cuando extraigan los datos, van a ver, o incluso en este mismo video, van a poder ver este tipo de lo que les estoy explicando ahora. Dependiendo de la cantidad de variables que yo les voy a escoger para que lea el equipo, son las que va a medir por cada conductor, por cada fase, y va a sacar por cada fase un mínimo, un medio y un máximo. Entonces, igual hay que tener ojo de no seleccionar todo, porque en los datos va a marcar, en este caso tengo el primero que es voltaje RMS, va a marcar o 3 columnas o puede marcar más. Por ejemplo, estoy en un trifásico conectado. Supongamos que estoy en un trifásico conectado y quiero medir tensión RMS. El equipo me va a medir tensión RMS de la fase 1 y de esa fase 1 me va a medir un mínimo, un medio y un máximo. Solamente de fase 1. De la fase 2 me va a medir otro, un voltaje RMS mínimo, medio, máximo. Y lo mismo con la fase 3 y lo mismo con el conductor de neutro. Entonces tengo en los registros, tengo 3, 6, 9, 12 datos. 12 registros que me está sacando el equipo como conclusión o como resultado. Entonces igual hay que tener ojo, aparte de los intervalos, que ya lo explicamos, tenemos que tener ojo también con las variables que nosotros queramos leer, que no tengan que ser todas, y aunque sí se pudiera, habría que tener ojo con los intervalos para que no se nos ralenticen los archivos, y no se nos pueda transformar en un problema viendo esto. Es como paréntesis. Ahora, tengo todo lo que yo quiero leer o medir. Estoy de acuerdo. Esto quiero medir. Tengo también, obviamente, tengo muchas más variables. Tengo alrededor de 375 variables aquí. Y yo puedo medir de las seleccionadas. Puedo medir alrededor de 150 variables simultáneamente. Esta es la gran gracia que tiene Fluke al ser robusto. Que esa robustez igual se traspasa a los análisis, que yo puedo realizar grandes análisis con muchas variables, con muchos registros y en una pura medición. Esa es la gran ventaja que tiene este equipo, el analizador de calidad eléctrica energía, que le hace gracias a su nombre, que es un gran equipo de análisis de calidad eléctrica y de energía. Por eso se llama de esa forma. Entonces, ya, tengo la selección de mis variables eléctricas y presiono OK. Estoy de acuerdo con estas variables y estas son las que yo necesito medir. Me vuelve a la pantalla principal y me dice, ya, está perfecto todo. Voy a comenzar a medir. Reviso, como recomendación, reviso si el nombre está bien, los intervalos están correctos, la duración está correcta. Va a comenzar ahora. Las variables eléctricas son las que yo escogí, el nombre,
y finalizo o inicio con Start. Comienzo F5 y ya está comenzando la medición de mis variables eléctricas. Acá pueden ver las que yo escogí y tengo, como en todas las pruebas que realizo con el equipo, tengo dos formas de verlo. En una tabla numérica, donde me aparece la variable eléctrica, me aparecen los distintos conductores y el número. Y con F3 puedo ver puedo ver un gráfico tendencial acerca de cómo se comporta esa variable, que es la que está acá, por cada conductor, ya sea la fase A, fase B, fase C o neutro. Si yo quisiera ver las que siguen, o quisiera ver solamente corriente, puedo ir bajando e ir viendo cómo se comportan las otras variables. Acá ya estoy en corriente, que bajé con el botón de desplazamiento, que es bajar. Corriente RMS, cómo se comportan los distintos conductores. Y como dije, durante cualquier medición activa, yo puedo ver el osciloscopio o el diagrama fasorial simultáneamente a la medición. Ya estoy realizando la medición por ejemplo, de un tablero eléctrico. Me voy a la tecla Scope, la que está aquí en amarillito, presiono y la medición no se paró, no se detuvo, y me da la posibilidad de poder ver cómo se están comportando las formas de onda de las distintas fases agrupadas, como la vimos aquí, donde estoy seleccionando con el mouse, aquí. Y puedo ver también el diagrama fasorial, cómo se está comportando en el transcurso de la medición. Si por ejemplo estoy grabando dentro de los 7 días y voy al cuarto día a una inspección y veo el diagrama fasorial, sin yo darme cuenta que quizá, no sé, la sonda quedó suelta, se soltó dentro de esos 4 días, o la pinza se soltó, yo con el diagrama fasorial, dentro de mi inspección periódica para ver la medición cómo sigue, yo en este diagrama voy a ver que la flecha quizás está distorsionada, se mueve para todos lados. Esto es una ayuda en el momento del transcurso de la medición. Y ahí yo recién me voy a fijar, ok, ¿por qué me está haciendo este tipo de distorsión la flecha? Y veo el tablero de la conexión y está suelta la pinza. O está suelta la sonda, o alguien intervino también. Entonces es importante, y un agradecimiento al equipo poder hacer este tipo de cosas, poder ver simultáneamente la tecla Scope mientras estoy midiendo. Ahora, si yo quiero volver atrás, con F5 yo vuelvo a mi medición de registrador o logger que está midiendo. Entonces, le coloco, para parar la medición, le coloco stop con F5 y me pregunta lo mismo, que es cómo quiero parar la medida. Tengo tres formas de parar la medición, las que dije anteriormente: descartar y salir, que es no guardar y salir; descartar y reiniciar, que tampoco es guardar; y reiniciar con los mismos parámetros de medición, las mismas variables eléctricas, los mismos intervalos, para este caso, reiniciar. O guardar la medición. Si yo quisiera guardar la medición, me aparece esta imagen, que es el nombre que yo le puse al principio, y yo lo puedo volver a configurar si lo quisiera.
Para mi caso, le voy a dar solamente OK, F5, y ya está lista. Y esto, lo que se ve aquí, es un print general acerca de la medición. No es que esté midiendo, como pueden ver aquí, aunque no esté conectado, si hubiese estado midiendo, estos datitos hubiesen salido como que se están alterando. Es un print de la medición que realizamos. Ya no está grabando nada y puedo seguir haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo quiero ver ahora esta medición. Para ver esta medición no hay que presionar nada más que solamente la tecla Memory. Dentro de Memory, ya en esta tecla tengo para entrar a estos submenús, que sería guardarlos como límite, guardar, no recuerdo bien esta función, y ver o borrar la memoria con F1, que es lo que yo quiero ver ahora. Entonces, F1, y puedo ver las distintas mediciones que realicé, que para este caso de este video tengo estas dos mediciones, que esta fue la que hicimos al principio, que es tensión, corriente, frecuencia. Como lo pueden ver ahí, sale una B, A y una H. Y en la última que grabamos, la 135, que es un registrador que nos muestra con esos símbolos. Entonces, una vez que haya realizado distintas mediciones con distintas funciones, se va a ver algo parecido a esto, donde tengo fluctuaciones, donde tengo la tecla logger de nuevo. No recuerdo el símbolo con su respectiva fecha de medición, horario de medición, nombre y el tipo o función que se realizó. Si yo quisiera verlo, lo puedo ver con F2. Si yo quisiera borrarlo, lo puedo borrar con F3. Si yo quisiera renombrarlo con F5, o si quisiera volver a medirlo, volver a medir con esos parámetros, que es Ricardo. Entonces, volver y vuelvo a setup. Ahora, si yo quisiera hacer un print o una captura de pantalla, puedo realizarla, como dije en la sección de uso del teclado, con este botón. Puedo realizar una captura de pantalla y se me va a poder ver en la memoria. Bueno, esta sería la interfaz con la que yo puedo realizar las distintas mediciones de acuerdo a lo que yo quiera realizar del Floque 435. Ahora veremos los accesorios. Para ello, como primer accesorio, tenemos el bolso donde van todos estos que están en el mesón. El segundo accesorio serían las 4 sondas perimétricas que tienen una capacidad de medir desde 0,5 a 6.000 amperes, y su característica es que tiene un largo desde este punto hasta la conexión del equipo, tiene un largo de 2,4 metros, y para el transductor o la sonda roja tiene un largo de 58 centímetros y un diámetro de apertura de 18,5 centímetros. Para este caso son 4. Ahora, para el caso de los cables de prueba y las pinzas, tenemos 5 unidades. Estos son los cables de prueba, que tienen un largo de 2,4 metros. Y para el caso de las pinzas, tenemos una apertura de 26 milímetros. Para estas son 5. Ahora bien, para el equipo,
tengo la fuente de alimentación, que desde el toma corriente a la conexión del equipo yo tengo alrededor de 4 metros. Acá tengo el cable USB que lo puedo conectar del computador al equipo para la transmisión de datos o visualizar los datos de nuestra medición como un primer método de visualización. Ahora, también tenemos la opción de poder verlo a través de la tarjeta de memoria. En ello, nosotros tenemos que abrir la tapa que viene en el equipo. Para abrir la tapa, nosotros necesitaremos un destornillador como este, paleta, que pueda abarcar toda la zona del tornillo plástico para no dañarlo. Una vez abierto, abro la tapa y al acceder tengo dos cosas: la batería, que la batería tiene que ser un modelo original, la cual expresa el BP290, ese es el modelo original, y una batería, perdón, una tarjeta de memoria que al hacer un clic yo puedo extraerla. En mi caso, yo tengo una micro SD con un adaptador, pero igualmente puede ser una tarjeta SD. Bueno, esos serían todos los equipos, todos los accesorios del equipo Fluke 435. Ahora realizaremos una breve simulación acerca de esto, cómo se instalan en el equipo. Ahora procederemos con la instalación de los accesorios en el equipo y en algún sistema que queramos medir. Para nuestro caso, para poder mostrarles cómo se instalan los accesorios, hemos realizado un probador básico de un sistema monofásico. En ello yo tengo el alimentador que está conectado a unas barras que simulan unas barras de corriente. Ahora, como primer paso, lo que nos recomienda Fluke es que conectemos la conexión a tierra como primer punto. Para ello, tomamos el cable de prueba, tomamos la pinza, la conectamos y lo conectamos en el equipo. Para el equipo va en este compartimiento y basta solamente con empujar hasta que llega al fondo de la conexión. Y la pinza la conectamos en nuestra barra de tensión, que en este caso, como es verde, el de tierra, lo conectamos así. Luego se prosiguen con el resto: tierra, neutro y las fases. Como en mi caso es un sistema monofásico, es solamente una fase. Ahora ya conecté los cables de prueba. Hay que fijarse que la fase, en el caso monofásico, es la primera. No es la fase 2, ni la fase 3, ni la B o la B2 o la línea 2. Es la fase 1, la que conecta acá. Esa debemos conectarla como fase. Ahora procederemos con las sondas perimétricas. Para la sonda perimétrica es lo mismo. Como no tenemos en este caso la tierra, tenemos el neutro y las fases, en ese orden. Ahora procederemos. Para conectar la sonda, lo primero que tenemos que fijarnos es en el seguro que tiene el conector. Para ello, conectamos y hay que girar el conector hasta que haga un clic. Al hacer el clic queda 100% seguro. Yo no lo puedo sacar. En el caso de que no se diera ese giro, puede tener error en la medición o puede estar suelto.
En el caso de alguna instrucción de nuestro personal o X motivo, pues se puede salir. Entonces, giramos y hacemos el clic. Ahí. Y procedemos con las mediciones. Ya conectado ahí, para la sonda la conectamos como estamos aquí en el neutro. Basta con colocarla alrededor de nuestro conductor y que haga clic. Basta con dejarla ahí. Hay que tener ojo con la polaridad de nuestro conductor. Como esta es una simulación, no es de mayor importancia. Pero acá dentro de la sonda está indicada una flecha, que ese es el sentido de la polaridad. Ya, y ahora tenemos conectados los cables de prueba y la sonda amperimétrica. Para asegurar que nuestra medición dure todo el tiempo en el periodo, una recomendación sería conectar en la fuente de alimentación, igualmente con la batería dentro del equipo, la fuente de alimentación, inmediatamente al momento de conectar los accesorios. Esta se encuentra en este costado. Y lo conectamos al toma corriente. Esa sería la simulación de los accesorios instalados en el equipo y en nuestro sistema que queramos medir. Bueno, ya realizada la conexión en nuestro simulador, procederemos a la medición. Para ello tenemos una carga controlada, ya sabida, que son 1800 watts, que es un hervidor. Esto, si hacemos la conversión a corriente, serían alrededor de 8 amperes que está generando. Una recomendación al momento de medir es siempre llevar otro equipo que pueda hacer una medición de las que podamos verificar el conductor. En nuestro caso tenemos el instrumento 376, que tiene variadas funciones y entre ellas utilizaremos el de corriente. Realizamos con la sonda una conexión al conductor de fase para poder simular que ambos están midiendo lo mismo y están midiendo bien. Más que nada es para corroborar la información. Eso me dio la recomendación. Ya, para poder medir, el equipo debe estar encendido. Una vez encendido, nos aparecerá una primera pestaña, que es la que pueden ver acá. En ella, para yo poder medir cualquier función, yo primero debo decir con F5, OK. E inmediatamente me lleva a un panel de funciones, que es el de la tecla menú. Si en este caso yo quisiera medir corriente, voltaje, que es tensión, o frecuencia, debo aceptarlo con Enter. Al comenzar la medición, yo estaré generando inmediatamente los valores acerca de la medición. Entonces, generaré la medición y le aplicaré una carga que sería el hervidor. Y me tiene que dar en los valores entre fase y neutro, como un sistema monofásico solamente es una fase, me tiene que dar alrededor de 8 amperes, y en nuestro caso, que es aquí en Chile, tenemos una tensión de 220 a 230 nominal de voltaje. Bueno, ahora procederemos con la medición. Vamos a OK
en voltaje, corriente y frecuencia. Y una vez dentro, ok, se prepara la tarjeta de memoria para poder comenzar la medición. Y ya, aparecen los datos medidos. Como podemos ver, está inmediatamente midiendo lo que es la tensión, porque está conectada a nuestra barra de tensión, de corriente, de fase y de neutro. Por tanto, ya comienza a medir. Para el caso de las otras fases, no lo está midiendo porque no tiene dónde conectar. Entonces, para mí, lo más importante en este momento es medir fase 1 y neutro. Entonces, preparamos nuestra pinza que ya está conectada al conductor y le aplicaremos una carga del hervidor. Procedemos y ahí ya está corriendo el hervidor. Como pueden ver, me toma inmediatamente la medición, y si tenemos que corroborar con otro equipo como recomendación, en este caso le colocamos esta función que mide la sonda y me dice que está midiendo exactamente lo mismo. Al parar la carga, me deberían bajar los valores sustancialmente. Ahí me bajaron en los dos. Y podemos volver a hacer la prueba. Paramos la medición y ahora, digamos que tenemos muchas cargas dentro de nuestra medición y queremos saber de distintas formas cómo está midiendo. Tenemos diferentes botones acá. El F3 es para medir la tendencia, y en la tendencia me aparece un gráfico donde va midiendo ya sea voltaje, corriente, o pueden ser solamente los valores que eran los que teníamos inicialmente. Ahora, para terminar la medición, una vez ya realizado todo el periodo que tengamos que medir, basta con solamente presionar F5 y nos dice que al parar la medida hay distintas opciones. Entre ellas elegiremos si queremos guardar con F4, y si queremos no guardar y descartar con F1. En mi caso lo vamos a guardar. F4 y ahí está guardada la medición. Me pregunta el nombre que le quiero agregar a la medición. En este caso ese será ok, y ya está ok. Inmediatamente el equipo pide otra medición. Ahí basta con solamente hacer la cancelación. Ahora nos iremos a la realización de la descarga del software. Para ello, nos iremos a nuestro navegador, colocaremos software Fluke 435 y nos iremos a este link, Fluke PowerLock, aplicación del software. Pincharemos y nos encontraremos con este link, software de aplicación PowerLock 430 serie 2 versión 5.9. Esto puede ir cambiando. Una vez que descarguemos este link, nos aparecerá este. En nuestro proceso de descarga le daremos ejecutar como administrador, le colocaremos que sí,
nos abrirá esta pantalla emergente. Colocaremos siguiente. Acepto los términos de licencia. Siguiente. ¿A dónde se irá dirigido nuestro programa? Siguiente. E instalar. Ahí me consulta si deseo crear un icono en el escritorio, que sería acá. Le colocaremos que sí. Y desea crear un icono en el inicio rápido. En mi caso no. Pero ustedes si quieren pueden decir que sí. Aquí si es que quiero registrarme para obtener actualizaciones o soporte gratuito. En mi caso no. Terminar. Y aquí nos aparece la aplicación del PowerLog. Pincharemos con doble clic. Y ahí ya estaría listo el software para la extracción de datos del Fluke 435. Una vez descargado e instalado el PowerLog, ahora haremos el acceso a los datos de medición. Para ello tenemos dos formas de acceso. El primer acceso es a través de la tarjeta de memoria, que en mi caso es un adaptador con una tarjeta micro SD. Y la segunda forma de acceder es a través del cable que conecta el equipo y el computador. Para el primer método, conectamos nuestra tarjeta al computador sin antes haber realizado nada. Y cuando el computador detecte la tarjeta de memoria, en mi caso se me abrirá inmediatamente la carpeta de la tarjeta. Esto no lo vamos a tocar porque yo desde aquí no puedo acceder a los datos y no los puedo abrir. Entonces cerramos la carpeta y donde sí podemos acceder a los datos es a través del PowerLog. Entonces abro el PowerLog y desde ahí entro a la tarjeta de memoria. Entonces aquí estamos con el programa abierto y en este icono que representa una tarjeta seleccionamos y nos aparece este cuadro o esta pestaña emergente. Dentro de esta pestaña, como yo ya accedí a una tarjeta y la única tarjeta que tengo incluida en el computador es esta, el programa inmediatamente reconoce la tarjeta y la carpeta del Fluke. Y lo que me dice aquí es seleccionar una carpeta Fluke. No significa que yo tengo que acceder al archivo de la medición, no me aparecerá como una hora, como el nombre que yo lo coloqué. Simplemente me dice seleccione una tarjeta, o sea, seleccione una carpeta y esa carpeta debe ser esta, Fluke. Esa viene predeterminada cuando uno realiza la medición en el instrumento. Entonces colocamos aceptar. Y ahora nos aparece lo que queremos saber, que son las mediciones que acabo de realizar con el instrumento o que he realizado durante todo el tiempo con el instrumento. Entonces aquí tengo varias mediciones y la que yo pinche o dé clic es la que se me va a mostrar. Hay distintos tipos de mediciones que realicé acá y la que yo quiera poder visualizar es la que yo voy a descargar acá. Entonces yo coloco descargar y me aparecerá directamente para poder visualizar los datos de medición, ya sea con gráficas, con datos, con tablas, etc. Esta es la primera forma de poder acceder a nuestros datos de medición. Ahora, para la segunda forma de poder acceder a nuestros datos es a través del cable que va conectado al equipo y al computador. Para ello, sacaremos esta tarjeta de memoria
sacaremos el software, extraeremos de forma segura nuestra tarjeta de memoria y esta la insertamos en el equipo. Una vez insertada en el equipo y conectado al computador, lo primero antes de iniciar en el programa, encenderemos el equipo. Y una vez hecho, le hacemos doble clic al software e inmediatamente me reconoce el instrumento. Aquí la diferencia para acceder a los datos es que no tengo que ingresar a una carpeta porque ya está dentro del instrumento. Para ello accederemos a este icono que dice descargar datos registrados, le hacemos un clic aparece el cuadro para poder descargar o visualizar nuestras mediciones, que son las mismas. Cabe decir que cuando uno conecta al equipo, puede demorar un poco más en transmitir los datos de medición. Por eso les recomiendo que lo hagan desde la primera forma, que es a través de la tarjeta de memoria. Pero aún así, se lo explico que se puede acceder a través del cable USB y al momento de que aparezca este cuadro, en el programa, en nuestra pantalla del instrumento, nos aparecerá como una advertencia que hubo un error en la tarjeta. Este cuadro normal no nos va a afectar en lo que queremos hacer, que son ver las mediciones, poder filtrar lo que queremos para agregar en nuestro informe quizás. No nos va a afectar. Es simplemente un cuadro que aparece en el instrumento, pero que no es más que eso. Y aquí estamos en nuestras mediciones y aquí sería lo mismo. Yo selecciono mi medición y coloco descargar. Y estas son las dos formas de poder acceder al equipo. La forma a través de la tarjeta de memoria y la segunda forma a través del cable USB. Una vez sabido cómo se extraen los datos desde el equipo o desde la tarjeta de memoria, procedemos a visualizar los datos y hacer el proceso de descarga. Para ello, conectamos la tarjeta de memoria, como estábamos en el video anterior. Una vez conectada, abrimos el programa y habíamos llegado hasta acá. Ya. La primera parte consiste en la descarga de los datos de medición. Y la segunda parte es acerca de la visualización de estos datos. Que para ellos tenemos dos tipos de visualización. Una es a través del PowerLog, que es el que me entrega Fluke. Y el otro tipo es a través del mismo PowerLog, pero yo exportando los datos en un archivo de texto. Y ese archivo de texto llevarlo a un software como el Excel, donde ahí yo puedo editar, transformar los datos de acuerdo a mis necesidades. Entonces, estoy en esta pestaña donde voy a seleccionar mi medición, la que realicé. Entonces, verifico que este sea el nombre que yo coloqué en su momento al guardar durante la medición.
y aquí puedo ver una pequeña vista previa acerca de los datos de esa medición. Entonces tengo el instrumento con fecha tanto, el tipo de configuración, el modo de aplicación, que es la función que yo realicé en el equipo para medir, la duración, el horario en que comenzó y el horario en que terminó. Verifico que esté todo correcto y nada más que solamente descargar y yo estoy visualizando ya los datos de mi medición. Aquí yo tengo, entre comillas, descargada la información y donde yo puedo visualizar los datos en el Power Log. Entonces, para descargar, que es la primera parte de este video, voy a descargar aquí en fichero, guardar como. Aquí tengo las dos formas, guardar como o exportar datos. Vamos a guardar como. Voy hacia el escritorio, donde yo ya realicé una carpeta, que es esta, descarga de datos. Y aquí yo coloco la medición. De aquí yo puedo ya, una vez que yo guardo este archivo, yo puedo retirar la tarjeta y ya continuar ver esta misma visualización del Power Log con este archivo, que es formato FPKO. Guardo. Y ahí ya está guardada. Ahí tengo la primera forma de descarga. Vamos a sacar la tarjeta. De forma segura. Saqué la tarjeta. Y aquí yo estoy viendo ya el archivo guardado en mi computador. Ya. Aquí para visualizar los datos, ya tengo descargado el archivo, visualizo los datos y lo puedo ver de la siguiente forma. Por defecto me aparece todos estos como tachados y yo puedo ir filtrando de acuerdo a lo que yo quiero ver. Por ejemplo, yo solamente quiero ver tensión, como ahí me indica AN, la fase A respecto a neutro, B, BN, CN y neutro G con respecto a tierra. Solamente tensión, como aparece en la B. Y aquí tengo solamente de corriente, A. Y estos son las lecturas máximas que sacó en ese periodo de tiempo, medias en ese periodo de tiempo y mínimas en ese periodo de tiempo. Ejemplo, yo hice lecturas cada 1 minuto, cada 1 hora y cada esa hora determinó ciertas lecturas que no las refleja, pero lo que sí refleja es el mínimo más mínimo, el medio y el máximo más máximo. Eso es lo que refleja dentro de ese periodo de tiempo. Entonces aquí yo tengo filtrado mis 3 fases más neutro. Yo puedo seleccionar el periodo en que puedo ver acá, o aquí puedo ir viendo los siguientes periodos. 8 del 1 a las 10. Aquí tengo, 18 del 01 a las 9 hasta el 19. Eso es lo que yo estoy viendo en esta pantalla. Si yo me corro al principio, comienza desde el 17 del 1 a las 4 hasta el 18 del 1 hasta las 8:53, que es todo este periodo de la gráfica. Yo puedo ver el periodo completo, actualizar, y ahí yo puedo ver, por ejemplo, la tensión acá nominal son 230 y actúa de la forma que esperamos que mida bien. Entonces aquí yo tengo
todo el periodo de nuestra medición y puedo ver rápidamente que está dentro del margen que estipula la norma, tanto de la fase A, B y C. Esta es una primera forma, también lo puedo ver de corriente, por supuesto. Esta es una primera forma de verlo dentro del Power Law, que es a través de gráfica. También tengo una tabla donde me aparece el horario en que se realizó, la función, el conductor, mínimo, medio, máximo, mínimo, medio, máximo, de la fase A mínimo, A medio, A máximo, después la fase B, B mínimo, B medio, B máximo, y así. Entonces tengo un largo archivo en tabla acerca de los datos. La otra forma es que tengo un resumen acerca de la información general de toda la medición, tanto la información del instrumento, la información del software, resumen de medición, los registros que realizó, y tengo otro gráfico de estadística, que es un gráfico de tipo barra, donde me indica de otra forma todos los datos que registró y en qué niveles se encuentra. Como en este caso yo estoy solamente queriendo ver voltaje, puedo ver también corriente, y la corriente puedo decir lo mismo, que se mantuvo dentro del rango entre los 18,5 a 25 amperes, donde el máximo fue acá, que tuvo una mayor cantidad de eventos de corriente que llegó hasta los 600. O sea, de 600 eventos que registraron en 23,5 amperes. Entonces aquí también me dice los valores que tuvo, los valores extremos superiores, que lo máximo que llegó fueron a 29, y los inferiores, que lo mínimo que bajó fue de 16 en este horario. Tengo solamente de la A, puede ser de la B, de la C y media en este caso, o puede ser solamente máximo, puede ser solamente mínimo, medio. Entonces puede mostrar según a la necesidad que yo estoy buscando. Si mi necesidad es analizar solamente la tensión por 7 días o por 15 días, que es lo comúnmente que se ve, entonces yo puedo ir filtrando lo que yo necesito. En caso de la frecuencia, lo mismo. Tengo aquí la frecuencia que rondea dentro de los 50 Hz y tiene unos leves acá, unos leves bajas, donde yo también lo puedo ver con doble clic y me aparece un cuadro, por ahí está el cuadro, donde me va apareciendo el horario, la frecuencia máxima, mínima, media que llegó. Por ejemplo, si yo ahí llegó a 49. Lo mismo puedo hacer acá con tensión y corriente, con doble clic, suelto, con doble clic, entro. Y lo otro que se puede hacer dentro de este mismo gráfico es crear el informe. Para el informe voy a fichero, imprimir informe, y me aparece esto, donde me imprime un resumen, donde me imprime el logotipo. En este caso yo le puedo agregar el logotipo, por ejemplo, de mi empresa, que me va a aparecer después en el informe en la esquina superior izquierda. Puedo agregar el periodo en que yo quiero mostrar. Por ejemplo, si la última, la mínima más mínima, yo quiero hacer énfasis en eso, pongo ese periodo y le imprimo. O puedo imprimir todo el periodo. Entonces yo le coloco aceptar. Me dice cómo la quiero imprimir y me lo imprime. Acá tengo un ejemplo acerca de un informe de cómo después me lo entrega. Me dice el logotipo, que el que yo les decía que puedo modificar,
me dice la fecha y hora del informe, el nombre del archivo que tiene en el caso del PowerLog, que sería ese nombre, MEA 126, tarjeta SD tanto. Y me sale los datos de la medición, tal cual como me aparece en el PowerLog. Ahí están las gráficas, gráficas de todos los datos que me aparecen en el PowerLog. Ahí me aparecen las estadísticas. Y así es como es un informe del que me entrega el PowerLog. Ahora, si yo necesito algo mucho más específico, como, bueno, estos datos yo los quiero tirar a un informe, o quiero estos datos eh, poder agruparlos de acuerdo a mis intereses. Por ejemplo, quiero un horario en específico y quiero saber cuánto es el voltaje, y de ese voltaje yo quiero sacar un rango y quiero hacer una gráfica y colocarlo en el informe. Solamente eso. Para eso, el PowerLog me entrega una segunda forma de poder visualizar los datos, que es la que al principio conversé con ustedes, que es exportar los datos. Exporto acá los datos. En este caso yo los quiero todos. Guardar como. Y me aparece en formato de texto. Ese formato de texto lo puedo integrar o lo puedo abrir gracias al Excel. Entonces lo vamos a guardar en nuestra carpeta de prueba, que es descarga de datos. Lo guardo. Ahí se demora un poquito. Y ahí está. Entonces, vamos a dejar esto un poco de lado y vamos a ver nuestra carpeta donde se guardó este archivo de texto. Yo, si lo quisiera abrir, este es del PowerLog, este es el primero, tiene aquí abrir con PowerLog. Si yo doy doble clic, entro directamente al PowerLog y el PowerLog me muestra esta visualización que ya vimos. Y el segundo archivo es el de texto, el que guardamos recién. Abro ese archivo de texto y me aparecen puros textos, que es básicamente el compilado de todos los datos. Aquí están los datos, y esto yo lo voy a transformar al Excel, o los pasaré al Excel. Entonces, para ello voy a ver, veamos si se puede abrir con elegir otra aplicación. Abro el Excel mejor. Voy a inicio, Excel, abrir, y dentro de abrir voy a la carpeta donde está este archivo de texto. Y aquí no me aparece nada, inclusive yo sabiendo que está ahí. Y es porque en esta sección me dice todos los archivos de Excel, y tiene que ser todos los archivos solamente, no de Excel, porque me va a reconocer solamente los que son formato Excel. Entonces le coloco todos los archivos y me aparecen todos. Y el que yo quiero es este, documento de texto. Abro y me aparece esta pestaña emergente donde me indica cómo puedo importar los datos. Aquí me aparece una vista previa acerca de cómo están delimitados. Le doy acá delimitados, le doy siguiente, y ahí
delimito a fecha, hora y voy viendo y está correcto. Tengo fecha, tensión, tanto, tanto. Y esta columna, déjenla así. Esta es una columna que no daña el archivo. Es por un tema de ser de programación, de las personas que crearon esta forma, que no hace ningún daño tenerla. Pero no se puede sacar. Entonces, le doy siguiente. Ya vista cómo va a salir mi archivo en el Excel, finalizar. Y ahí ya tengo mi archivo con los datos duros desde de la medición. Entonces, tengo la fecha con la que configuré previa a la medición, porque yo tengo que configurar el tipo cableado, la norma que lo rige, el voltaje nominal y configurar la fecha y la hora. Por eso es importante antes de la medición realizar ese paso de poner la hora correcta, la fecha correcta, porque puede afectar estas mediciones o estos análisis. Entonces tengo una columna de fecha, una columna de hora y tengo las funciones que yo analicé o estudié. Entonces tengo voltaje RMS de fase y neutro, queriendo decir fase A respecto a neutro, fase, aquí lo vamos a agrandar para que se vea. Ya, ahí se ve mejor. Tengo voltaje RMS de la fase A respecto a neutro, mínima, media y máxima, solamente la fase A. Y esta aparece en todas las columnas cuando termine de hacer la máxima. Si quieren lo eliminan dependiendo de la cantidad de lecturas que tengan, pero yo como tengo muchas aquí, prefiero dejarlas. Obviamente las puedo ocultar, las puedo eliminar si lo quisiera, pero para fines educativos no las voy a sacar. Entonces después tengo, como tengo de la A, ahora viene de la B y después de la C. Mínima, media, máxima. Solamente de voltaje RMS. Y aquí tengo neutro respecto a tierra, NG, respecto a tierra. Después voltaje respecto entre fases A y B, como pueden ver ahí. A y B mínima, AB media, AB máxima. Luego sigue de la B, BC mínima, B media, B máxima. Entonces yo con estos datos yo puedo analizar un poco más en profundidad y editarlo de la forma que yo pueda sentirlos como más fácil para mí colocarlo en un informe. Por ejemplo, una vez que ya tienen madurado todos estos datos en el Excel, pueden realizar gráficas, pueden realizar tablas con estos datos de acuerdo a sus prioridades. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, ya cuando ustedes tengan más pulido esto. Yo aquí tengo un archivo donde lo utilizo estos datos como una matrix. Es mi matrix de datos y se traspasan a distintas hojas que me van a mostrar las gráficas, tablas de las distintas fases. Por ejemplo, aquí tengo los datos, aquí los separé, aquí le puse fecha real porque en esta medición, por ejemplo, yo la realicé el 20 de diciembre del 2022 y yo no pude o se me olvidó realizar la configuración del horario y la fecha. Entonces el equipo midió, hizo la medición, guardó, pero no era la fecha correcta ni el horario correcto. Entonces a las 5 quizás del día tanto no era real.
no era real esa fecha, porque era una fecha por defecto, un horario por defecto. Entonces aquí yo tuve que realizar dos columnas más donde me muestra la fecha real y la hora real. Entonces esto yo lo ocupo como mi matrix para llevarlos, vincularlos a otras hojas, y desde ahí yo puedo realizar mis propias gráficas acerca de estos datos. En el fondo es un poco como personalizar los datos y poder estandarizar mis informes. Entonces aquí yo tengo todos los datos integrados en un gráfico, y de igual forma que el Powerlock, pero a mi gusto. Con un título, gráficas de potencia total activa, máximas, media y mínimas. Aquí están incluidas las tres. O puede ser por fase. Por ejemplo, gráfica de potencia activa, máximas, media, mínima en el periodo de la fase A. Solamente de fase A. En este tengo fase A, B y C. En el siguiente de abajo tengo de B y así. Y en el costado derecho yo tengo, así como tengo potencia total activa, tengo potencia total aparente, y el que seguiría potencia total reactiva. Entonces después yo este gráfico lo copio y lo pego al informe de Word como imagen. Ahí está la fecha, es un poco más fácil de ver visualmente. Esto obviamente cuando ya tenga más pulido en cuanto a los análisis de datos, para que se comprenda mejor al cliente. Que al final esa es la persona que va a visualizar los datos también. Aquí lo tengo en una gráfica de columnas, donde tengo los máximos, que en este caso fue la fase B, con una corriente tanto. Y aquí lo tengo en gráficas, de la A, B y C. Tengo las tensiones, lo mismo, factor de cresta y las distorsiones armónicas. Y así pueden realizar su personalizado de estos datos. Entonces, vuelvo al programa del Powerlock, que es exactamente de la misma forma, pero personalizado un poco más. Entonces, el instrumento, aparte de poder medir, tú puedes descargar los datos, puedes visualizar los datos, puedes adquirir informe de los datos, e incluso puedes ordenar estos datos a tu gusto, cosa de poder presentarlo en un informe donde sea agrado de todos, y así. Bueno, con esto acabamos de mostrar lo que es la descarga y la instalación de la visualización, perdón, de los datos, de las distintas formas, ya sea de Powerlock y a través de un archivo de Excel, o sea, un archivo de texto que me entrega el Powerlock para llevarlo al Excel.